El vaquero sin respeto que domó al caballo más brutal, pero cuando lo logró, nada fue igual. Cuentan que en un rancho alejado, donde el sol abrazaba la tierra como un amante celoso, un vaquero sin igual, conocido como el Toro, se enfrentó al caballo más salvaje que jamás hubieran visto, un monstruo de musculatura fina y ojos que ardían como fuego. Nadie se atrevía a acercarse a él, y los murmullos en el pueblo decían que el caballo solo respondía a la voz de un demonio. Pero el Toro, con su mirada retadora y un espíritu indomable, se preparó para el desafío, convencido de que lograr domarlo lo haría inmortal entre los hombres. Era una mañana helada cuando el Toro se acercó, el viento aullaba como un lobo. Con cada paso, su corazón latía más fuerte, como si estuviera adentrándose en una trampa mortal. A su alrededor, los rancheros se hacían un silencio sepulcral. Nadie respiraba. Solo se escuchaba el estruendo de las pisadas en la tierra, y el relincho gutural y feroz del caballo, un sonido que resonaba como un eco de las leyendas oscuras. El Toro levantó la mano y, de pronto, un miedo helado recorrió la columna vertebral de todos. Algo extraño comenzó a suceder. El caballo lo miró a los ojos, como si pudiera leer el alma del vaquero. El choque entre ellos era eléctrico. El sol brillaba intensamente, y por un instante, parecía que el aire se encogía, como si el tiempo mismo temiera lo que iba a suceder. Los rancheros intercambiaron miradas de terror. ¿Era posible que el vaquero pudiera domar a esta bestia infernal? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Esto es un suicidio, murmuró uno de los viejos, mientras otro apenas se atrevía a mirar. Todos esperaban una catástrofe inminente, pero eso no detuvo a el Toro. Su frente estaba cubierta de sudor, sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada nunca se apartó del caballo. Era un duelo de voluntades, y la atmósfera se impregnaba de una curiosidad palpable. Los murmullos crecían como una tormenta. Justo antes de que el descontrol estallara, el Toro avanzó, sin sombra de duda. Mientras se acercaba, el viento parecía hablar, susurrando advertencias que solo él podía escuchar. Cada paso era un eco de desafío. Pero, ¿qué pasaría si este intento terminaba en tragedia? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El instante llegó. El Toro tomó una bocanada de aire, su pecho se expandió, y con un grito que resonó como un trueno, lanzó su cuerpo contra el caballo. La mezcla de miedo y adrenalina envolvía a todos, y fue en ese preciso momento que la tierra tembló. ¿Lograría conquistar al monstruo o sería devorado por su furia? La respuesta estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría la vida de todos para siempre. La escena se desató en un torbellino de movimiento y sonido. El Toro se lanzó hacia adelante, y el caballo, sorprendido, retrocedió un poco, pero no antes de que un relincho desgarrador llenara el aire. Era un grito de guerra, un sonido que hablaba de su furia contenida. En un abrir y cerrar de ojos, las patas delanteras del caballo se alzaron, y el Toro se encontró en el centro de una danza mortal entre la ferocidad y la bravura. La multitud, paralizada en sus lugares, solo podía observar con la respiración detenida. Las manos de algunos se aferraban a los sombreros, mientras otros simplemente se tapaban los ojos, sin atreverse a ver lo que podría ser una tragedia. ¿Cuántos habían muerto con un canto desafiante de su ego en el pasado? Pero el Toro no era como los demás, había algo en su espíritu que palpita como un tambor indomable. Con un movimiento astuto, el Toro se deslizó a un lado del animal, buscando la forma de ganarse su respeto. El aire estaba tenso,
pero había un brillo en los ojos del toro que desafiaba incluso a la misma muerte. Se había dicho que quien lograra domesticado al monstruo viviría no solo como un hombre, sino como un mito. Cada hombre en el rancho lo sabía, y en sus corazones latía la esperanza y el miedo a partes iguales. Justo cuando la bestia parecía ceder, se giró ferozmente, embistiendo como un rayo. El toro, rápido como un destello, se lanzó de nuevo, y esta vez, logró aferrarse a la crin y montar en su lomo. La emoción colectiva era palpable, un grito de asombro se alzó entre los rancheros. Pero el caballo no se rendiría tan fácil, con un giro abrupto, comenzó a sacudir su cuerpo como un terremoto. El toro se sostuvo con todas sus fuerzas, sintiendo el ardor de las riendas que se escurrían entre sus dedos. Había un momento crucial, un instante en el que todo parecía posible. Si lograba mantener el control, tal vez podría conquistar no solo al caballo, sino al alma de todos los mirones. La agitación surgía en su pecho, un nudo de miedo enfrentado a la adrenalina. ¿Podían realmente los hombres hacer frente a las bestias que habitaban su corazón? En un giro imprevisto, el caballo galopó hacia el borde de un barranco. La multitud chilló, algunos gritaron, «¡Deténgase!». Pero el toro sabía que no había tiempo para retroceder. Su mente y cuerpo se unieron en un solo impulso, un grito al viento que se transformó en un rugido de determinación. A medida que se acercaban al precipicio, el toro se centró, memorizando cada movimiento del caballo. Allí, en el borde de la nada, la tensión estalló como un rayo. El vaquero, con fuerza y convicción, tiró de las riendas en un intento desesperado de que el caballo cambiara de dirección. El estruendo del establecimiento fue ahogado por un maremoto de incertidumbre, y cuando parecía que todo estaba perdido, algo extraordinario sucedió. El caballo se detuvo en seco, como si escuchara el latido del corazón de su jinete. Ambos, hombre y bestia, se encontraron en un momento que trasciende la vida misma. Las miradas se encontraron, y durante un segundo interminable, el mundo se detuvo, pero, justo cuando la esperanza comenzaba a brotar entre la multitud, un ruido sordo rompió la conexión. Desde el interior del rancho emergió una figura oscura y desgastada, un viejo conocido, de mirada amenazante. Con una voz cortante, tronó como un viento helado: «Nadie puede controlar al diablo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El toro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El desafío no había hecho más que comenzar. ¿Quién era en verdad ese misterioso personaje, y qué oscuro secreto guardaba? La respuesta se deslizaba como sombra entre sus pensamientos. El viento sopló con fuerza, como si la misma tierra conspirara contra lo que estaba a punto de suceder. El toro, aún montado en el caballo, giró su cabeza hacia la figura oscura, sintiendo cómo la adrenalina se transformaba en un frío miedo. La multitud, antes emocionada, ahora murmuraba entre sí, la atmósfera cargada de tensión al igual que el cielo antes de una tormenta. «¿Quién te crees para desafiarme?», preguntó el desconocido, con una mueca que revelaba dientes manchados y una mirada sombría. Su voz resonaba como el eco de una leyenda olvidada. Muchos en el rancho conocían esa voz, pero preferían guardar silencio. Sin embargo, el toro no era de los que se acobardaban fácilmente. «Soy el toro», contestó con firmeza, sintiendo el poder de su nombre en los labios. Pero dentro de él se debatía una batalla interna. ¿Acaso estaba listo para enfrentar no solo al caballo, sino a aquel ser que parecía un peso pesado en su pasado? La figura oscura era Javier, un vaquero legendario caído en desgracia, su historia un susurro lleno de advertencias. Mientras la multitud se agolpaba en una expectativa palpable, Javier dio un paso hacia adelante. ¿Crees que puedes ganarte el respeto de la bestia y de los hombres? Te aseguro que el caballo no es lo único que tienes que domar, advirtió, sus ojos fijos en los del toro, como agujas que penetran el alma. El toro sintió que sus manos sudaban sobre las riendas. La conexión que había forjado con el caballo aún palpitaba en su pecho, un fuego que apenas comenzaba a arder.
Pero ¿qué verdad escondía Javier? ¿Era él el verdadero diablo, el que había guiado a sus amigos a la ruina? La sombra de su figura era larga y amenazante, un recordatorio de que los peligros no siempre son visibles. Quiero enfrentarme a ti, dijo el toro, su voz resonando con un nuevo brío. La multitud contuvo la respiración, y una chispa de incertidumbre se encendió en los rostros presentes. Algunos apartaron la mirada, recordando historias de otros hombres que se habían atrevido a desafiar al diablo. Pero el toro no era de esos hombres. Se apegaba a su decisión como la tierra se aferra a la lluvia. Javier soltó una risa burlona, un sonido rasposo. Entonces que así sea. A la caída del sol en el barranco, serás tú quien tenga que enfrentar no solo al caballo, sino a tus propios demonios. Giró sobre sus talones y se desvaneció de la vista, dejando a la multitud en un silencio abrumador. El toro sintió la presión en el pecho, el desafío se cernía como una tormenta. Sabía que no solo era una cuestión de demostrar su valentía ante Javier, sino de luchar contra sus propios miedos y dudas que acechaban en la oscuridad. ¿Podría realmente conquistar al caballo y al mismo tiempo desafiar al hombre que había arrastrado a tantos a la perdición? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, la hora del enfrentamiento se acercaba. La multitud se dispersaba, llevándose sus murmullos y su asombro. El toro, sin embargo, se mantuvo firme. Su mirada se posó en el caballo que aún respiraba fuerte bajo él, ambos conectados en un entendimiento silencioso. Pero en el fondo, una pregunta recurrente surgía: ¿era él el héroe en esta historia o simplemente otro más que caería en la trampa de un pasado oscuro que se negaba a descansar? El eco de las palabras de Javier resonaba en su mente mientras el atardecer teñía el cielo de rojo. Todavía quedaban más preguntas que respuestas, y en esta batalla no solo se libraría un duelo, se desenmascararían secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Quién sería realmente el triunfador al final? El sol se escondía lentamente tras las colinas, y la tierra se impregnaba de un resplandor anaranjado, como si el cielo ardiera en anticipación del duelo que se avecinaba. El toro sabía que no podía permitirse pensar en lo que podría perder. Debía concentrarse, tener la mente clara y el corazón firme, porque esa tarde estaba en juego más que su orgullo, enfrentaría a sus demons. Con un nudo en la garganta, observó al caballo, sus ojos oscuros reflejaban la misma intensidad que sentía en su interior. Mientras él se preparaba mentalmente, el murmullo del resto había desaparecido. La multitud había quedado atrás, sumida en sus propios pensamientos, pendientes de su valiente decisión. Pero ahora, todo era silencio. La brisa traía consigo ecos de risas lejanas y lamentos olvidados. Era un sonido como un canto de advertencia. Se dirigió al establo, donde el aire caliente y el aroma a heno lo envolvían. El caballo, aún tenso y salvaje, dejó escapar un ligero relincho. Los ojos del animal parecían mirar a través de él, más allá de su carne y huesos, hacia sus temores más profundos. El toro sintió como su corazón se aceleraba. No había vuelta atrás. «Voy a conquistarte», murmuró, tocando la crin del caballo suavemente, como si eso pudiera calmar tanto su propio nerviosismo como el de la bestia ante él. Minutos después, cuando el toro salió al campo abierto nuevamente, su cuerpo se tensó al ver la silueta de Javier entre la multitud que comenzaba a reunirse de nuevo. El viejo vaquero estaba respaldado por un grupo de hombres que lo observaban con miradas de expectación. Sus rostros eran sombras en la luz del atardecer, pero sus actitudes hablaban de una advertencia implícita: el duelo era tanto contra el caballo como contra el hombre que lo había desbordado. ¿Listo para tu derrota?, Javier gritó, riéndose cínicamente. Los hombres a su alrededor rieron también, pero el toro no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Con cada paso que daba hacia el centro del barranco, la presión aumentaba, como si el aire mismo suspirara por el espectáculo inminente. Al llegar al borde del barranco, se detuvo. El caballo relinchó y pateó el suelo, y el ritmo de su corazón se sincronizó con el latido del animal.
Era una prueba de fuego, y solo uno de ellos podía salir victorioso. La distancia entre él y su destino se desvanecía en una niebla de ansiedad. Pero en ese instante, recordó lo que lo había llevado hasta aquí, la fuerza de su familia, el valor de su historia, todo lo que prometió proteger. El tiempo parecía haberse detenido. Los colores del cielo se mezclaban con su angustia. Se centró, tomó una profunda respiración y visualizó el momento en que el caballo lo aceptaría, cuando finalmente lograría dominar a la bestia que, al igual que él, llevaba cicatrices en su alma. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse al caballo, un grito desgarrador resonó entre la multitud. Una mujer, de pie entre los hombres de Javier, alzó la voz, y el impacto de su llamamiento hizo que todos se giraran. «No lo hagas, el toro», exclamó, su rostro pálido como el papel y lleno de miedo. El toro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era posible que su valentía pudiera llevarlo a la ruina? «¿Qué es lo que sabes?», pensó al instante, mientras la multitud murmuraba, cada uno más confundido que el anterior. La mujer solo tenía una mirada de terror, y su advertencia tambaleó la determinación del toro. Si había peligro en el aire, si había más que una pelea de vaqueros por delante, entonces los secretos más oscuros podían estar al acecho. Con su corazón latiendo en su pecho, el toro se preguntó, ¿qué oscuro secreto estaba a punto de descubrir que podía cambiar todo lo que creía saber? La hora del enfrentamiento se acercaba, y lo único que podía hacer era seguir adelante. Pero ahora, la incertidumbre acechaba con más fiereza que antes. El aire se volvió espeso, casi tangible, mientras el toro enfrentaba la mirada intensa y llena de miedo de la mujer. Era como si el tiempo se detuviera, y su esencia, su energía, lo rodeara. Las risas burlonas de Javier se extinguieron, absorbidas por el silencio que reinaba. Aquella advertencia resonaba en su mente como un eco. Su determinación tropezaba ahora con un nuevo obstáculo que no había anticipado, un peligro que iba más allá del duelo físico. «¿Quién eres?», preguntó, su voz rasposa y entrecortada. La mujer se acercó un paso, sus ojos reflejaban una mezcla de pánico y urgencia. Soy Clara», dijo, tambaleándose como si las palabras pudieran abrir más de una herida en su interior. «Y sé lo que ese caballo ha hecho y lo que puede hacerte a ti si lo dejas entrar en tu vida». El toro se sintió abrumado por una sensación de impotencia. «Debo hacerlo, Clara». «Es una cuestión de honor», replicó, aunque la verdad era que su resolución comenzaba a desmoronarse. Había arriesgado mucho para llegar hasta aquí. Pero, ¿valía la pena si una vida estaba en juego? ¿Honor? Clara sacudió la cabeza, sus cabellos oscuros volando al viento. El honor no te salvará de la venganza que guarda ese animal. Ha marcado a los hombres antes que tú. El toro se sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La voz de Clara era un viento frío que le soplaba en la cara, haciéndolo dudar. ¿Qué más sabes?, preguntó, acercándose lentamente. En su pecho, el nudo se volvía más apretado, su mente estallaba con preguntas y temores. «Ese caballo no es solo un caballo salvaje», Clara continuó, angustiada. «Es parte de una historia, una maldición. Los hombres que intentaron domarlo no regresaron, no todos. Te enfrentarás a algo más que un simple desafío». La multitud a su alrededor murmuraba, sus rostros reflejaban la confusión y el miedo. El toro sintió que el sol se ocultaba rápidamente, la luz empezaba a desvanecerse como su coraje. «¿Qué debemos hacer?», preguntó inesperadamente, sintiendo que la lucha no solo estaba en su corazón, sino también en su alma. La mujer sonrió levemente, y en su expresión había un destello de esperanza mezclado con el terror. «Debes prepararte. Antes de hacer este duelo, enfrenta lo que ese animal representa. Hay una conexión entre ustedes, algo que no entiendes aún. Escucha tu corazón, y confía». Mientras Clara hablaba, el toro se dio cuenta de que su mundo era mucho más complejo de lo que había imaginado. Las sombras de su pasado lo acechaban,
y aquello que creía que era un duelo físico se estaba transformando en una lucha interna. De repente, un grito desgarrador hizo eco, esta vez de un hombre entre la multitud. No te dejes engañar, el toro. Sabemos lo que pasó con los anteriores. Este es un juego de vida o muerte. Deberías huir. El caos se desató. La multitud comenzó a debatirse entre el miedo y la curiosidad, y el toro sintió que el tiempo lo abandonaba. Sin embargo, en su interior ardía la llama de la lucha. No podía dar marcha atrás. Al mirar a Javier, que lo observaba con una mueca de satisfacción, entendió que tenía que tomar una decisión. La maldición del caballo o el peso de la familia. La lucha era inminente, pero ahora llevaba consigo un nuevo entendimiento. Sin saber lo que descubriría al final, dio un paso adelante. Estoy listo. Pero necesito saber todo lo que hay que saber ahora. Clara asintió, sus ojos llenos de determinación. Entonces te diré los secretos del caballo y lo que está atado a su destino, a tu destino. Mientras el toro caminaba hacia el caballo, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Los secretos que revelaría Clara podrían ser la clave para su salvación o su perdición. A medida que la oscuridad caía y la multitud se silenciaba, podría ser que el verdadero duelo estuviera solo comenzando. El toro se acercó al caballo, la oscuridad envolviendo la escena como un manto pesado. Cada paso era un eco en su mente, resonando con sus temores y dudas. El animal, imponente y salvaje, lo miraba con ojos que parecían arder de ferocidad. La multitud se mantenía al borde, expectante, como si el aire mismo contuviera la respiración. ¿Qué se supone que debo hacer?, murmuró, más para sí mismo que para Clara, que se había mantenido a su lado. Ella empleó un susurro cargado de urgencia. Recuerda lo que te dije, el toro. Es un duelo, pero no solo con el caballo. Es una lucha con tus propios demonios. No dejes que el miedo te consuma. Conéctate con él, y encontrarás su esencia. La mente del toro giraba, recuerdos de su infancia y de sus temores más profundos emergían. En su pecho, una batalla interna comenzaba a chisporrotear como un fuego que necesitaba ser alimentado. Finalmente, respiró hondo, dejando que la calidez del aire lo llenara. Frente a él, el caballo pateaba el suelo, emitiendo un sonido sordo como un trueno distante. El toro sintió que sus pies se movían casi por instinto, acercándose al animal, mientras el resto del mundo se desvanecía. La multitud se convirtió en un espectro, murmullos, miradas ansiosas, pero todo era lejano. Confía, susurró Clara, infundiéndole esa chispa de valentía que necesitaba. Y en ese momento, la conexión se encendió, el toro extendió su mano, el aire entre él y el caballo era casi palpable. Sus dedos encontraron la crin del animal. Al tocarlo, sintió una descarga de energía que recorrió todo su ser. Fue como si se conectara a algo más grande, una historia profunda que había estado escondida, atrapada entre sus venas. Entonces, de repente, el caballo volvió la cabeza con un rugido ensordecedor. Los ojos del animal brillaban con una intensidad abrumadora. El toro vio en ellos un reflejo de su propio dolor y lucha. Una visión fugaz, imágenes de hombres caídos, sacrificios, familias desgarradas, pero también valores de amor y conexión. La maldición que había mantenido cautivo a aquel caballo parecía un eco de sus propias batallas. El hombre sentía su pulso acelerarse mientras una nueva determinación se encendía en su pecho. Yo no soy ellos, gritó, desafiando no solo al caballo, sino a sus propios miedos. No me vencerás. La multitud reaccionó al unísono, comprendiendo que el duelo había trascendido más allá del ámbito físico. Era una confrontación espiritual, un empuje hacia la redención. Clara fue testigo de ese crecimiento, su mirada ahora llena de esperanza. Pero no todos compartían ese sentimiento. Javier, desde un rincón, se retorció enfurecido. Es un loco. Perderá, como todos los demás.
Su voz resonó en el aire, llena de desprecio. El toro cerró los ojos, sintiendo la energía del caballo en su interior, como si compartieran un mismo destino. Cuando los abrió de nuevo, comprendió que la lucha lo había llevado a un punto de no retorno. No solo luchaba por su vida, sino por el legado de su familia. Con un grito ronco que lo hizo vibrar desde lo más profundo, se lanzó hacia el caballo. Sintió el viento cortante y la mirada de la multitud que lo seguía con cada movimiento. Estaba a punto de cruzar la línea entre la vida y la muerte, y también entre el honor y la venganza, pero, en la última fracción de segundo, una sombra oscura se materializó en su mente, revelando un secreto que no había anticipado. Un susurro, una advertencia que resonaba con fuerza: no solo el caballo guarda secretos, tú también cuidado. La intensidad de su lucha apenas estaba comenzando y el toro sabía que lo que se revelaría podría cambiar todo. La conexión era más profunda de lo que jamás imaginó, y el verdadero duelo no solo era contra el animal, sino dentro de sí mismo. ¿Podría enfrentar su propia verdad antes de que fuera demasiado tarde? El toro se lanzó hacia adelante, sus pies casi no tocaban el suelo, impulsados por una mezcla de adrenalina y una nueva claridad en su mente. La multitud contenía la respiración, y el estruendo de su propio corazón resonaba como un tambor en sus oídos. Frente a él, el caballo se preparaba, sus músculos temblaban, el aire electrificado por la tensión del momento, las imágenes que había visto en los ojos del animal regresaban a su mente, un caleidoscopio de dolor y esperanza entrelazados en una lucha eterna. Esto no es solo un duelo, pensó. Es el eco de todas nuestras batallas. Se acercó sin dudar, su mano extendida, y en un instante, todo cambió. El contacto fue como un rayo. Una corriente de energía lo atravesó, inundándolo de una conexión que jamás había sentido. No eran simples instintos de vaquero, era una comunión, un reconocimiento de almas perdidas que ahora se encontraban. Sintió su respiración, el temblor de su cuerpo, y, por primera vez, no solo vio al caballo como un adversario, sino como un compañero que también había sido herido por la vida. Mientras sus dedos se aferraban a la crin, una revelación brutal lo sacudió. En un arranque de coraje, gritó: «Vamos a salir de esta juntos». El caballo, como si escuchara su súplica, se calmó de repente. La ferocidad se convirtió en fuerza, lo miraba con expectativa, casi como si esperara una señal. La multitud gritó, un sonido estruendoso lleno de emociones encontrados. Algunos sostenían la esperanza, otros el escepticismo. Clara, en el borde de sus emociones, lo animaba con un gesto, iluminando la oscuridad con su fe inquebrantable. Pero las sombras se cernían de nuevo. Desde el rincón, Javier apretaba los puños con ira. No puede ser. No lo dejaré ganar. El veneno en su voz era palpable, reflejando el rencor que había acumulado. En su mente, la idea de que el toro podía triunfar era inaceptable. No podía permitir que un loco desafiara su mundo. Deslumbrado por su conexión con el caballo, el toro sintió que todo su ser se fortalecía. Cuando alzó la vista, los ojos de la multitud no eran solo jueces, eran testigos de su metamorfosis. En el aire flotaba algo nuevo, una energía que vibraba entre el hombre y la bestia, como un canto ancestral que susurraba secretos olvidados. No obstante, una oscuridad aún acechaba. El susurro en su mente era urgente: no olvides quién eres, no olvides tu verdad. Las sombras del pasado se agitaban en su interior, amenazas que se apresuraban a detenerlo. Recordó a su padre, sus enseñanzas y aquellos secretos enterrados que había jurado dejar atrás. El toro sabía que la lucha no acabaría ahí. Con una determinación renovada, se preparó para montar al caballo, pero esta vez no solo se trataba de dominarlo. Se trataba de transformarse, de vencer los demonios que siempre habían amenazado con consumirlo. Cuando colocó un pie en el estribo, el aire se volvió denso.
Una repentina sacudida de energía recorrió su cuerpo y vio una imagen fugaz, un rostro conocido pero distorsionado por el tiempo y el arrepentimiento. Era su madre, sonriendo y al mismo tiempo llena de tristeza. Vuelve a casa, parecía decir, y sentía que debía hacer algo más que solo subir a la bestia. Una decisión decisiva se acercaba, mientras se elevaba, la multitud estalló en un grito unánime, y el silencio de la noche se convirtió en un clamor. La verdad de su origen, de su familia, lo invadió como una ola. El toro estaba a punto de descubrir que su lucha no solo otorgaría libertad al caballo, sino que liberaría su propia alma. Pero justo cuando se preparaba para dar el último paso, un fuerte ladrido rompió la tensión. Javier había soltado a sus perros, quienes corrieron hacia él con ferocidad. El duelo apenas comenzaba, y nuevas preguntas empezaban a aflorar. ¿Podría enfrentarse a estas nuevas adversidades y salir victorioso? Esto no ha terminado, pensó el toro, mientras los aullidos de los perros se mezclaban con el clamor de la multitud. El desenlace estaba más cerca de lo que nunca había imaginado, y la batalla por su futuro apenas comenzaba. El momento de la verdad se avecinaba. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Las sombras se precipitaron sobre la escena mientras los perros de Javier se lanzaban hacia él con una ferocidad desmedida. Sus ojos brillaban con un instinto asesino, un rugido colectivo de ladridos cortaba el aire. El toro sintió una punzada de miedo. Era un instante fugaz, un destello de realidad que lo devolvía a la lucha. Sabía que no solo se trataba de montar al caballo, sino de sobrevivir el caos que se desataba a su alrededor. No cedas, el toro. Controla tu miedo. La voz de Clara lo resonaba en su mente, dándole fuerzas. Pero frente a él, la manada de perros se acercaba, cada uno con un propósito claro. El toro respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina cristalizaba en su sangre. No podía dejar que el pánico lo dominara. Se concentró en el caballo, que seguía quieto bajo él, su aliento caliente rozándole la pierna. Esa conexión que había comenzado a forjar era todo lo que necesitaba. Los animales parecieran percibir su determinación, el aire se cargó de electricidad. Con un movimiento audaz, se lanzó hacia adelante, aproximándose al caballo una vez más. Vamos, amigo. Después de esto, seremos invencibles, murmuró, mientras se instalaba en el estribo, aferrándose a la crin. Con un estallido de energía, el caballo respondió. Fue un movimiento dinámico, poderoso, un relincho que resonó en el aire, llevando consigo los aullidos de los perros que arremetían. El toro, instalado en su lomo, entendió que lo que estaba en juego iba más allá de una simple carrera, buscaba demostrar que la compasión podía dominar aún la naturaleza más salvaje. Los perros se lanzaron al ataque, pero, en lugar de embestir, se encontraron con una fuerza que nunca habían esperado. El caballo, rebosante de energía, brincó en una danza de libertad, esquivando y girando con agilidad. El toro sentía cada músculo del animal, cada latido de su corazón como parte de un solo ser. No había miedo. Solo un ritmo compartido de manadas, luchando contra la adversidad. La multitud estalló en gritos de aliento, un mar de voces empujando al toro hacia adelante. Pero la figura de Javier no se había desvanecido, su rostro destilaba rabia. No podrás dominarlo, aullaba mientras intentaba contener a sus perros. Justo en ese instante, una nueva revelación asaltó a el toro. El pasado golpeó su mente como un trueno. Recordó las advertencias de su padre sobre la traición y la ambición, las consecuencias de desafiar al hombre equivocado. ¿Qué me detendría ahora?, se preguntó. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un perro, enloquecido por el caos, se lanzó hacia ellos. La lucha por la libertad y el respeto comenzaba a forjar una nueva narrativa. Desesperadamente, el caballo pirueteó, y el toro sintió el peligro acechando. «Déjalos venir», gritó, desafiando su propio miedo. «Juntos, somos una tormenta».
En ese momento, la bestia pareció escuchar, dignándose a responder a su llamado. Con aplomo, se lanzó a un rápido galope, esquivando las embestidas de los perros que intentaban cerrarle el paso. El delirio de la competencia se tornó en un baile, una danza entre seres que habían sufrido, una lucha por la libertad. Javier, ciego por la rabia, no se dio cuenta de que estaba jugando con fuego. Mientras el toro y su caballo se movían como uno solo, el resto de la multitud observaba en un estado de suspenso absoluto. Pero en medio del clamor triunfal, un susurro oscuro emergió en la mente de el toro. La amenaza de Javier no era solo física, era una sombra que instalaba la duda. ¿Y si esto no es suficiente? Acosada por un escalofrío, se preguntó si su conexión era lo suficientemente fuerte como para enfrentar la tormenta que venía. Los gritos de la multitud se mezclaron con el rugido del suelo mientras el toro y su compañero avanzaban a pasos agigantados. ¿Cómo finalizaría esta batalla? Un paso en falso podría significar la destrucción de todo lo que había luchado por construir. La pregunta persistía, resonando en su mente. ¿Puedo realmente reunir el coraje para ser quien se supone que debo ser? En ese momento, una figura apareció en el horizonte, una sombra amenazadora que se alzaba sobre los demás. Era más que un competidor, representaba la verdad más oscura de su pasado. Y con ello, un nuevo giro de los acontecimientos comenzaba a gestarse. El toro sentía que el choque estaba cerca. Justo cuando la multitud se quedó en silencio, una pregunta aterradora flotó en el aire. ¿Podrá enfrentar el eco de su propia historia y triunfar sobre el destino? La lucha apenas comenzaba. Pero, ¿tenía el toro el poder para cambiar el rumbo de su vida justo en este crucial instante? La figura en el horizonte se volvió más nítida, avanzando, acercándose como un espectro decidido a cobrar venganza. El corazón del toro se aceleró, no solo se trataba de Javier, era alguien más, una sombra del pasado. La tensión aumentaba, y la multitud, ahora petrificada, observaba con ojos desmesuradamente abiertos. «Es Marco», murmuró alguien en la multitud, y en ese instante, el toro sintió como el aire se volvía espeso. Marco, su antiguo amigo, el que había traicionado su confianza. El eco de su risa juguetona y sus promesas de lealtad aún resonaba en su memoria, transformado en un golpe helado de traición y dolor. Había esperado perderlo de vista para siempre, pero ahora lo tenía frente a él, retándolo con su mera presencia. «¿Creíste que podrías escapar de mí?», la voz de Marco cortó el aire como un cuchillo. «Has tenido tu momento de gloria, pero eso se acaba aquí. Te haré pagar por cada traición». El toro sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El enfrentamiento no era solo físico, era una batalla de voluntades. Las palabras de Marco eran veneno, tratando de infectar su confianza recién recuperada. A su lado, el caballo, consciente del peligro, se inquietaba. Era un animal noble, pero no era el único que sentía el peso de la tensión. El toro tomó una respiración profunda, conectando una vez más con su compañero. «No estamos solos, querido amigo», susurró, aunque el eco de su ansiedad resonaba en su pecho. En esos momentos de incertidumbre, se aferró a la idea de encontrar fortaleza en unidad. Viviendo el instante, el toro miró a la multitud. Lo que había comenzado como un espectáculo de desafío se convertía en una serie de pronósticos sombríos. La gente murmullaba, impaciente, un arrullo de temor y expectación. «No solo me enfrento a Marco», se dio cuenta, «me enfrento a todos mis errores, todos mis miedos». Javier, sintiendo la inminente confrontación personal, vio la oportunidad de aprovechar la confusión. Con una mano levantada, ordenó a los perros que se acercaran aún más. «Nunca podrás salirte con la tuya. Hiciste un trato despiadado cuando decidiste traicionar a los tuyos. Estás condenado». El toro sintió que la rabia se desbordaba en sus venas. «No he traicionado a nadie. El tiempo y la mentira son las verdaderas traiciones».
Su voz resonó fuerte, retumbando entre los murmullos. Marco dio un paso al frente, con una mirada oscura. ¿Crees que puedes cambiar el rumbo de tu historia? Sabes que no eres más que un vaquero sin respeto, un condenado a ser olvidado. La situación se intensificó. En su interior, el toro se debatía entre el instinto de pelear y el deseo de huir de todo lo que representaba Marco. Pero un grito desgarrador de Clara lo conectó con la realidad. El toro, recuerda quién eres. No dejes que ellos dicten tu destino. Las palabras de Clara fueron un eco de esperanza en medio del lodo de desconfianza. Con cada latido de su corazón, comprendió que debía enfrentarse a su pasado y a la sombra de Marco. No tengo miedo, gritó con toda su fuerza. Se enderezó en el caballo, decidido a demostrar que era más que lo que los demás pensaban. De pronto, el aire se electrificó en un tenso silencio. La multitud anticipaba el desenlace de este duelo. Ni Javier, ni Marco, ni los perros podían detener su camino. En un movimiento repentino, el toro decidió lanzarse hacia adelante, desafiando todo lo que lo amenazaba, pero antes de que pudiera avanzar, el suelo tembló al sonar un disparo desde el fondo de la multitud. El tiempo se detuvo. Miradas se entrelazaban y el miedo crecía en el aire. ¿Qué significaba ese disparo? El destino del toro estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginó. Pero la pregunta latente persistía: ¿saldría ileso de esta tormenta que se formaba entre sus amigos y enemigos? El caos comenzaba de nuevo. El disparo resonó como un trueno en la oscuridad, sacudiendo a todos los presentes. El toro sintió una oleada de miedo, el eco del disparo reverberaba en su pecho. La multitud se dispersó, miradas de horror y confusión reflejaban la angustia de ese preciso momento. El caballo, aún bajo su control, se inquietó, sus ojos reflejaban el caos que había estallado. Marco, gritó, pero la voz se perdió en el murmullo que se desataba. El vaquero que había sido su amigo, ahora era un fantasma de su pasado. Había traicionado su confianza y ahora, estaba allí, observando con una risa burlona. Pero no sería el único. Este es el fin, toro, ladró Javier, mientras los perros se abalanzaban, como si fueran parte de la locura. Pero el toro no podía dejar que el miedo lo dominara. En ese instante, todo lo que había luchado por proteger, su dignidad, su familia, sus raíces, daban vida a una fuerza que no pensaba reprimir. Silencio, rugió con todas sus fuerzas, haciéndose eco del poder que había encontrado en su conexión con el caballo. Con un solo movimiento, se hizo con las riendas y empujó al caballo hacia adelante. Era hora de enfrentarse a sus demonios. Sabía que no lo haría solo, el caballo era parte de su lucha, avanzaron como un torbellino, atravesando el corazón de la multitud, y de repente, el tiempo pareció detenerse. Al acercarse a Marco, sintió la conexión que había forjado con su fiel compañero. Esto no es solo un duelo, es nuestro legado. Juntos, gritó, su voz resonando como una promesa, el caballo, agitado, sintió la fuerza del hombre que lo montaba. No eran enemigos, sino aliados por los sueños y las pesadillas que compartían. El toro tomó una bocanada profunda, recordando las advertencias de Clara. Cada latido de su corazón se fundió con los de su compañero, un latido de libertad. Cuando lograron alcanzar a Marco, la confrontación era inevitable. La sombra de su pasado se alzaba, pero esta vez, el toro no iba a jugar con el miedo. Vamos a poner esto en claro, dijo, endureciendo su mirada. Tus mentiras y traiciones no vivirán en mí. Esta vez, solo hay verdad. Marco rió, pero había una tensión palpable en el aire. Javier alzó la voz también, intentando hundir el coraje que el toro había despertado. No conoces tu propio destino. Mientras busques confrontar a tus demonios, serás devorado por tu propia historia. Pero las palabras de Javier apenas podían quebrantar la nueva determinación que invadía el alma del toro. No tengo miedo, replicó,
llevando su mirada directo a los oscuros ojos de Marco. La atmósfera se electrificó, el caballo se centró, y el toro sintió que la magia del momento olvidaba las tensiones viejas. Se centró, sabiendo que el duelo final no solo era uno físico. Había una verdad que necesitaba abrazar. Soy más que mis errores, increpó, recordando el amor de su madre, la fuerza de su padre. Hoy elijo la libertad. El legado de mi familia es mi escudo. Y mientras lo decía, todo cobró sentido, el caballo lanzó un relincho que rompió la tensión de la multitud. La conexión entre ellos fue palpable, poderosa. Marco, sintiendo el poder renovado de su amigo, retrocedió. Esto no ha terminado, gritó, pero el toro ya lo había dejado atrás. No podía permitir que el temor lo detuviera, decidió avanzar, girando en dirección a Javier. La multitud observaba con un murmullo de esperanza, mientras el toro, ya no solo un vaquero, sino un guerrero, enfrentaba no solo al hombre que le había creado dolor, sino a todo su pasado. Con cada paso hacia Javier, sintió que la carga se aligeraba y tenacidad comenzaba a reemplazar sus dudas. Javier se quedó inmóvil, incapaz de frenar el avance del vaquero que una vez había subestimado. El toro se detuvo y lo miró a los ojos. Estoy listo para enfrentar mi destino, exclamó, el eco de su voz retumbó en el barranco, y Javier se dio cuenta de que la lucha no era solo por la victoria, sino por la redención. En un instante cargado de energía, se prepararon para el enfrentamiento final, pero el toro sintió la resonancia de sus propios demonios, disolviéndose en el momento exacto en que levantó la vista. La multitud se alumbraba con el fuego de su espera, y en sus corazones había dejado de latir el temor. La verdad se encontraba en el aire. En un giro inesperado, Javier se lanzó en un ataque. El toro, con la mente clara y el corazón lleno de esperanza, respondía a la furia con la valentía que había abrazado, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que había amado. El rumbo se estaba cambiando, y esta vez, lo haría por todas las almas que habían caído en el olvido. Con un solo movimiento certero, se preparó para girar la situación a su favor. Alpomé la verdad a vida, y así el duelo llegó a su clímax, abriendo un nuevo capítulo en su vida. La historia del vaquero y el caballo no terminaba, sino que renacía en cada latido de sus corazones entrelazados, mientras el cielo iluminaba sus sacrificios. Todo se conectaba, y juntos harían temblar el suelo como las fuerzas que habían definido sus destinos, y así, en un instante de pura conexión, el toro se enfrentó a Javier, y como un relámpago que ilumina el cielo, una nueva luz surgió de las sombras que una vez lo dominaron. La batalla aún estaba en curso, pero algo resonaba más allá del miedo, más allá de la traición, el espíritu indomable de un vaquero que había decidido, finalmente, ser libre. No te desesperes. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja like ahora para alimentar el algoritmo y llevar este viaje a más corazones que lo necesiten. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final, y, por último, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.